Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 9 minutos, 7 y 9 minutos en las Islas Canarias. ¿Usted también vio el partido de ayer, doña Carmen? Yo lo sufrí porque tengo un vecino muy del Barça. Entonces Vaya, no lo vi, lo oí en un primer momento de euforia, Bueno. pero claro, luego ya se acabó la euforia por parte de mi vecino Carlos. Bueno, vamos con las noticias de las 8. La Guardia Civil ha identificado un alto cargo de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, que dirigió Óscar Puente como la persona que dio la orden de retirar el material clave de la vía tras el accidente ferroviario de Adamuz. Según publica El Debate, la instrucción partió del subdirector de Operaciones de Mantenimiento de Adif y se transmitió de forma verbal a través de la cadena jerárquica sin dejar rastro escrito. Los investigadores detallan que entre los días 22 y 23 de enero de este año se desmontaron, sustituyeron y trasladaron fuera del lugar del siniestro elementos esenciales para la investigación. El material del accidente de Adamuz que se sustrajo consistía en varios fragmentos de la aguja ferroviaria y tramos de carril deformados. El operario que ejecutó los trabajos declaró que no había recibido una justificación técnica concreta y que algunos de los materiales retirados no presentaban defectos aparentes, llegando a expresar que entendió que la actuación no tenía respaldo legal. El informe también relata cómo existieron varios problemas en la preservación de la escena y en la cadena de custodia, ya que el material fue almacenado inicialmente en una nave de Adif sin control estricto de accesos ni vigilancia permanente, lo que obligó posteriormente a que fuera precintada. Bueno, pues en estos momentos tenemos la confirmación por parte de la Guardia Civil de que quien dio la orden de llevarse el material de Adamuz incumpliendo las órdenes de la jueza e incumpliendo pues las leyes vigentes que exigen mantener la escena de una tragedia e incluso pues afectando a los intereses económicos de las empresas aseguradoras que tienen derecho a ver las cosas para tratar de ver quién tiene la culpa de un determinado suceso de cara a luego poner pasta o que la ponga el de enfrente. Bueno, ya sabemos que quien hizo todo eso es un alto cargo de Óscar Puente. Y ahí sigue Óscar Puente en el cargo. Y seguirá mientras que la justicia en este país continúe colaborando a que Sánchez continúe en Moncloa. Porque la justicia de este país está colaborando. Estamos viendo en la Dana de Valencia la manera de tratar de quitar la responsabilidad a Sánchez. Lo estamos viendo con la no tramitación de las denuncias que hay contra Sánchez en el Supremo por el apagón, que ahí duermen en un cajón. Y lo estamos viendo con Adamuz, donde a una juez le incumplen las órdenes, se llevan material por 2 veces y no dicta inmediatamente el ingreso en prisión de quien está destruyendo pruebas. Pues sinceramente tenemos un grave problema con la justicia en este país. No solo con las altas instancias, por supuesto sus nombramientos están mediatizados por el Partido Popular y el Partido Socialista, y ahora también con los socios del Partido Socialista, todos los cuales se reparten el Consejo General del Poder Judicial a través de 2 asociaciones amigas como si fuera un mercado persa. No solo las altas instancias, es que vemos también cómo el Partido Socialista, oiga, tiene una suerte a la hora de que le toquen jueces por sorteo o porque, caramba, era el que le tocaba por... ¿Qué suerte tiene el Partido Socialista? Por ejemplo, la Dana de Valencia afectó a numerosos pueblos. Y vaya por Dios, le tuvo que tocar a una juez que pues parece que se niega a bucear en las responsabilidades del Partido Socialista y ha hecho unas cosas absolutamente inverosímiles con la instrucción de la Dana. Caramba, en toda la zona, en todos los pueblos afectados, y le tuvo que tocar a ella. Qué suerte tiene el Partido Socialista, ¿verdad? Bueno, ayer lío en el Congreso.
Lío en el Congreso después de que un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña insultara gravemente a un diputado de Vox, y el que presidía la sesión del Congreso en ese momento, Gómez de Celis, socialista, se negara a dejar que respondiera el diputado de Vox. Escuchen. Les hablamos ahora de lo que ocurrió ayer en el Congreso. El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, expulsó del Pleno al portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, a José María Sánchez. La expulsión se produjo durante el debate de una iniciativa del PSOE sobre el reconocimiento a libreros y a bibliotecarios que protegieron libros durante el franquismo. En ese momento, el diputado de Vox protestó desde su escaño por la intervención de un diputado de Esquerra Republicana. Y es que, frente a los insultos que estaba recibiendo Vox, incluyendo descalificaciones personales graves, el vicepresidente del Congreso no llamó al orden al parlamentario de Esquerra Republicana, por lo que José María Sánchez se vio obligado a abandonar su escaño y acercarse a la tribuna. Por su parte, Gómez de Celis sostiene que, según el reglamento de la Cámara, le llamó 3 veces al orden al diputado de Vox, por lo que fue expulsado, lo que implica que José María Sánchez no pudo participar en el resto de debate ni votaciones de esa sesión. O sea, secuencia de acontecimientos. Un diputado de ERC, de Esquerra Republicana de Cataluña, llama nazi, gilipollas y asesino, textual, a un diputado de Vox, y al final el socialista Gómez de Celis termina expulsando al de Vox, que le protesta porque no le ampara a él ni le da la palabra para contestar. Eso pasó ayer en el Congreso. ¿Quién es el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña que ayer insultó gravemente a un diputado de Vox? Pues caramba, es el mismo diputado. ¿Recuerdan ustedes la escena que escupió a Borrell en el Congreso? ¿Recuerdan cuando Josep Borrell denunció que al pasar a su lado un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña le había escupido? Pues era este mismo. ¿Y quién es Gómez de Celis, el socialista que ha echado al diputado de Vox en vez de echar al de Esquerra Republicana de Cataluña? Pues Gómez de Celis es ese señor que viene de el PSOE andaluz y que tenía un jefe de gabinete allá por 2018 que ha sido detenido hace 2 meses porque montaron él y otros, el jefe de gabinete, no Gómez de Celis, pero vamos, su jefe de gabinete entonces, pues montó, parece ser, una operación con la cual pues él y otros se embolsaron 2 milloncejos de euros y ha sido detenido en febrero. Bueno, pues el que era jefe del detenido se pone del lado del que escupe a Borrell para echar a un diputado de Vox, que por cierto es de los diputados de Vox pues más señoriales, sensatos y cultos. Vamos, que no es un macarra. En fin. Bueno, una noticia, pues, yo creo que ilustra bastante cómo está el panorama ahora que el estratega de Obama parece que ha convencido al Papa León XIV de que arremeta contra Trump. Hoy he visto una noticia, pues hombre, ciertamente curiosa. Escuchen. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque un informe del Departamento de Justicia reconoce que el gobierno de Joe Biden colaboró estrechamente con organizaciones pro aborto para vigilar, rastrear y procesar a activistas pro vida. El documento tiene casi 900 páginas y más de 700.000 registros, y en él se detalla el uso de información facilitada por grupos proabortistas, en los que había datos personales, fotografías y seguimiento de personas que aún no habían cometido ningún delito. Según el informe, el Departamento de Justicia reactivó una especie de fuerza especial organizando información aportada por ciertas entidades abortistas como Planned Parenthood o la Federación Nacional del Aborto. En época de Joe Biden, varios activistas fueron detenidos en protestas pacíficas ante clínicas abortistas y algunos llegaron a recibir condenas de prisión que posteriormente fueron indultadas por Donald Trump. O sea, que en época de Biden el gobierno de Biden se coordinó con grupos abortistas para vigilar
e intentar encausar y encarcelar a activistas pro vida, activistas que eran pacíficos. Simplemente se manifestaban, por ejemplo, delante de clínicas abortistas, sin agredir a nadie. Bueno, pues resulta que en esa democracia llamada Estados Unidos, el partido llamado demócrata se dedicaba, sin autorizaciones judiciales, porque no estaban investigados por ningún juez, a vigilar a los activistas pro vida. O sea, espiaba a ciudadanos americanos y además coordinaba esas actuaciones con grupos abortistas. ¿Vieron ustedes al Vaticano hacer alguna campaña contra estas barbaridades del gobierno americano? Con el Papa Francisco y con el Papa León XIV, ¿han visto ustedes algún gesto, no sé, de condena? Pues por ejemplo a quienes matan a cristianos en Nigeria, a quienes matan a niños promoviendo el aborto como simple método anticonceptivo, a quienes ponen en marcha las campañas para tratar de normalizar una eutanasia, porque ya está tan generalizada en algunos países que nos llevan adelanto, que se eutanasia a niños en contra del criterio de sus padres. ¿Han visto ustedes a la Iglesia Católica, al papado, hacer alguna campaña contra eso? ¿Alguna campaña, por ejemplo, contra ese gobierno de Biden que perseguía de manera ilegal a activistas pro vida? ¿Verdad que no? Con lo cual hay que preguntarse, ¿también terminó el mundillo progre infiltrando la jerarquía católica? Estamos ante la plasmación de aquella novela, luego película, de las sandalias del pescador. Pues no lo sé. Pero por ejemplo ahora el Papa ha estado en Argelia. Y allí en Argelia pues ha visitado el monumento a los mártires argelinos. Ya saben ustedes que murieron muchísimos argelinos en la guerra de independencia contra Francia. Por lo visto esa guerra sí debe de ser santa. Si es contra Occidente, si es contra Francia, entonces si son musulmanes contra católicos, entonces esa guerra sí es santa. Pues si no, no visitaría el monumento de los mártires de esa guerra, ¿no? ¿Santidad? La que no es santa es la guerra que trata de evitar que Irán se haga con el arma nuclear. Ajá. Oiga, pues es curioso el doble rasero. No sé, alguien podría decir que es usted un infiltrado del wokismo en el Vaticano. Vamos, yo es lo que pienso, que es usted, como lo era su antecesor. Y perdónenme los católicos, saben que respeto a la Iglesia Católica infinitamente. Ahora, lo que no me gusta es que se use a la Iglesia Católica para intentar destruir Occidente y a la Iglesia Católica. En fin, teníamos otras noticias sobre el mundillo progre, pero no nos da tiempo. Vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente... Bueno, sí nos da tiempo, hombre, qué narices. Venga, vamos con la noticia esta, porque... Terminamos el repaso a las noticias contándoles que en Estados Unidos una ciudadana de Illinois había denunciado públicamente haber sido detenida ilegalmente por agentes del ICE durante casi 2 días, pero en realidad se encontraba alojada en un spa. Ahora el sheriff del condado de Dodge, en Wisconsin, ha demandado a esta ciudadana por difamación, ya que ha mentido. La querella reclamaba al menos $1 millón por daños a la reputación y señala que la historia difundida fue completamente inventada. La primera versión de la mujer contra el ICE sostenía que tras regresar de un viaje de trabajo a Turquía fue retenida durante horas en el aeropuerto de Chicago, trasladada a instalaciones del ICE y finalmente abandonada en otro estado. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional ha desmentido los hechos y ha difundido imágenes de seguridad que muestran que la mujer salió del control fronterizo en menos de 90 minutos y que nunca fue detenida ni transferida al ICE. Y no solo eso, la demanda aporta facturas hoteleras, mensajes de texto y grabaciones de cámaras de seguridad que sitúan a la mujer durante esos días en un hotel cercano al aeropuerto, disfrutando del gimnasio, de tratamientos de estética y de diferentes comidas. Ahora esta mujer está acusada de dañar la imagen pública de las instituciones norteamericanas y también de los responsables. Bueno, pues $1 milloncito le piden a la jeta progre esta, en concepto de daños y perjuicios
a las fuerzas de seguridad, y también le piden $1 milloncito a otros 9 activistas que colaboraron con ella en la estafa. Estafa consistente en denunciar que la policía de fronteras de Trump la había retenido 2 días a la vuelta de un viaje de Turquía, cuando era mentira. Las cámaras de seguridad, las facturas muestran cómo esa señora llegó de Turquía. A los 90 minutos salía del aeropuerto y de hecho la llevaban, porque la habían interrogado a esta señora para ver si era inmigrante ilegal o no lo era, pues la llevaron a su hotel, el que ella les indicó, 90 minutos después de aterrizar. Y ahí estuvo en el hotel, en el spa y con masajitos, y sin embargo luego se pone a decir que la habían retenido 2 días la policía de fronteras. Así funciona la propaganda progre. Cuando vean ustedes cualquier noticia contra Trump, contra Israel, contra Vox, tengan ustedes por seguro que en el 99% de los casos es mentira. O es mentira, o está distorsionada, o está mutilada, o está sacada de contexto. En el 99% de los casos. Habrá un 1% que no. Pero todo funciona así. Es la máquina de la propaganda continua. Y me parece muy bien que ahora a esta le metan un cuerno de $1 millón. Por lo menos que los mentirosos de la propaganda, o algunos de ellos, paguen. Y a lo mejor los siguientes mentirosos se lo piensan 2 veces antes de difamar a la policía de fronteras del gobierno Trump. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Washington anunció sanciones contra casinos, empresas y personas supuestamente vinculados con el cártel del noreste que opera en el norte de México. Esta es la tercera acción de la OFAC contra el liderazgo y los afiliados de CDN, como también se le conoce, durante la administración Trump. El CDN fue declarado organización terrorista en febrero del año pasado. La cadena 7-Eleven informó de que cerrará al menos 645 establecimientos durante su año fiscal 2026 como parte de una renovación integral que reemplaza a locales con dificultades. A pesar de la decisión, la empresa asegura que seguirá expandiéndose en el país. La legislatura del estado de Mississippi aprobó un proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como un delito estatal, en una medida que refuerza las políticas migratorias a nivel local en el país. Y la inolvidable Celia Cruz se convirtió en la primera cantante en español en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, al recibir de manera póstuma el premio a la influencia temprana. No es solo un reconocimiento individual, es un gesto que amplía las fronteras históricas de una institución que durante décadas orbitó alrededor del canon anglosajón. Más información en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. La Feria de Abril llega a Pozuelo de Alarcón. Este sábado desde las 12 del mediodía en la Plaza del Padre Vallet, junto al Ayuntamiento. Con la actuación estelar de Juan Peña a las 6 de la tarde y muchas más durante todo el día y hasta medianoche. Ven a la Feria de Abril en el centro de Pozuelo de Alarcón. El tiempo en Radio Libertad. Hoy tendremos una jornada estable en la mayor parte de la península y Baleares, con cielos poco nubosos, salvo en el norte y en el oeste peninsular y en algunos puntos aislados de las Islas Baleares. En Galicia y en el área cantábrica, la proximidad de un frente va a mantener la nubosidad, con algunas precipitaciones que serán débiles y nubes de evolución en zonas de montaña. En Canarias tendremos cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con alguna lluvia débil y poco nuboso, con intervalos de nubes altas en el resto. Se esperan brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular. Seguiremos con heladas débiles en el Pirineo y las temperaturas van a subir de forma generalizada en la península y en Baleares. El ascenso puede ser localmente notable en zonas de montaña del tercio oriental y en Canarias seguiremos con pocos cambios. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.